Bien, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Qué gusto poder compartir con ustedes esta clase de catequesis. Me gustaría tratar algunos temas que son importantes que se puedan trabajar en la formación que ustedes están recibiendo para el sacramento de la confirmación. Entonces, los temas que vamos a tratar son los sacramentos, fuente de vida, los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Como objetivos vamos a manejar los objetivos de conocimiento y los objetivos de actitudes. Como conocimientos, el primer objetivo es conocer que los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo para nuestra salvación. El segundo es saber cuáles son los sacramentos y por qué son fuente de vida sobrenatural. Como actitudes tendremos número uno, agradecimiento a Jesús por habernos dado los 7 sacramentos y dos, aprecio por los sacramentos y deseos de recibirlos. Bien, como reflexión inicial he tomado del libro este pequeño apartado que la idea es que lo podamos ir analizando y que ustedes desde casa puedan ir sacando sus conclusiones, puedan ir sacando su propio análisis personal. Bien, como reflexión inicial, tú sabes que cuando nace un niño o una niña, apenas puede hacer nada, solo tomar alimento, dormir y llorar. Durante los primeros años necesita para todo de sus padres, pero poco a poco el niño va creciendo y aprendiendo cosas, a comer solo, a jugar, a leer. Cuando es mayor, no solo sabe cuidar de sí mismo, sino que cuida de los demás. Esto sucede en la vida sobrenatural, es decir, la vida de Dios dentro de nosotros. Nuestra vida de hijo de Dios comienza cuando recibimos el bautismo. Se fortalece con la confirmación y llega a su plenitud con la Eucaristía. Por eso, estos 3 sacramentos se llaman de iniciación cristiana. Bien, después de esta pequeña reflexión que les he colocado acá, me gustaría que ustedes puedan responder en la presentación interactiva que les he compartido el código. ¿Qué diferencias encuentras entre un niño pequeño y un chico mayor? Si usted no puede en este momento, tuvo algún problema para acceder a la plataforma interactiva de Needboard, pues le invito a que pueda dejar su respuesta en un foro que también les he creado, ¿sí? Puede hacerlo en cualquiera de los dos lugares, o en el foro que está en Mil Aulas, o lo puede hacer aquí en la presentación interactiva. La segunda pregunta que me gustaría que nos puedan compartir es si encuentras algún parecido con la vida del cristiano. Sí, explique por qué. Entonces, después de haber recibido sus aportes, hay que tener claro que desde el catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Jesús es quien instituye los 7 sacramentos. Pero ¿cuál es el fundamento o desde dónde tomamos esa fundamentación para decir que Jesús es quien instituye los sacramentos? En Mateo 28:20, ustedes van a encontrar que Jesús dice a sus apóstoles, sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, podemos entender que Jesucristo está para siempre con nosotros por medio de su palabra y por medio de sus sacramentos. Para nosotros poder tener una definición clara de qué son los sacramentos, desde el Catecismo de la Iglesia Católica se nos expone que los sacramentos son signos sensibles que se pueden ver, instituidos por Jesucristo y confiados a la Iglesia para darnos la gracia, es decir, para santificarnos y darnos la vida divina. Bien, a continuación les pude compartir un juego interactivo en la plataforma o en la presentación que me gustaría que ustedes puedan hacerlo para que vayan reforzando un poco los conocimientos de los sacramentos,
Me gustaría saber si ustedes tienen un conocimiento de cuáles son los sacramentos de iniciación, cuáles son los sacramentos de curación, cuáles son los sacramentos al servicio de la comunidad. Entonces, ustedes en este juego lo que tienen que hacer es leer la pregunta que la tienen acá, los sacramentos de iniciación cristiana son, y ustedes escojan cuál sería la respuesta correcta, ¿sí? En los sacramentos de curación, ¿sí? De igual manera, usted escoja cuál es la respuesta correcta y en los sacramentos de servicio a la comunidad, cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Bien, vamos a continuar entendiendo que ustedes ya pudieron resolver o pudieron responder en casa o bien en la plataforma interactiva, pudieron registrar también su respuesta. Eh, vamos a continuar con la presentación, ¿sí? Bien, para retroalimentar, entonces los sacramentos estarían divididos de la siguiente manera, ¿no? En sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de curación y sacramentos al servicio de la comunidad. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? El bautismo, confirmación y la Eucaristía. Los sacramentos de curación son dos, la penitencia y la unción de los enfermos. Los sacramentos al servicio de la comunidad son los sacramentos de orden sacerdotal y los sacramentos y matrimonio, ¿sí? Estos están divididos así porque, valga la redundancia, cada uno de ellos cumple una función sacramental dentro de los signos sensibles, ¿sí? Vamos a continuar y les voy a ir explicando un poco a plenitud cada uno de estos, ¿sí? Pero antes les he dejado aquí también un video en el que ustedes pueden tener un feedback, pueden tener una retroalimentación si tal vez algo no ha quedado claro hasta ahora. Es un video cortito que puede aclarar también alguna duda que ustedes puedan tener. O bien aquí en la presentación o bien en las diapositivas que les subí en Mil Aulas, ustedes dan clic sobre el video y les va a mandar a otra ventana para que ustedes puedan observar el video. Bien, después de observar este video y haber tenido esta explicación de los sacramentos, me gustaría que dialoguemos y que usted pueda explicar qué quiere decir esta frase. Jesús vive y actúa hoy en la iglesia. Los sacramentos que Jesucristo dio a su iglesia, ¿sí? Son los que habíamos comentado anteriormente, los 7 sacramentos. Y me gustaría que podamos conocer a profundidad o, bueno, un poco más a profundidad cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos del bautismo, ¿sí? Es el sacramento por el que nacemos a la vida nueva en Cristo, por la gracia. El bautismo produce los siguientes efectos: perdona el pecado original y nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. ¿Sí? Entonces recuerden que estos son los efectos que produce el bautismo. Cuando hablamos de la Eucaristía, ¿sí? Como sacramento, es recibir al mismo Jesucristo bajo las especies del pan y el vino. La Sagrada Comunión aumenta nuestra unión con Jesús y con todos los bautizados. Perdona las faltas leves y nos persevera de los pecados graves, ¿sí? Entonces, recuerden que en la la Eucaristía tiene dos partes, ¿sí? La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía propiamente dicha, que es cuando Jesús se hace presente a través del pan y a través del vino. Ahí es cuando se está cumpliendo el sacramento de la Eucaristía, ¿sí? Y este también es conocido como el sacramento de los sacramentos porque es donde Jesucristo se hace presente. Continuemos. El sacramento de la penitencia o confesión o también el sacramento de la reconciliación, como se le conoce. En este sacramento Jesús nos perdona los pecados cometidos después del bautismo. Recibimos este sacramento cuando nos confesamos bien y recibimos la absolución, ¿sí? Se llama también sacramento de reconciliación con Dios y con la iglesia. Recuerden ustedes que para el sacramento de la penitencia, según el Catecismo de la Iglesia Católica, existen 5 pasos para una buena confesión, que ya las abordaremos en una siguiente clase para recordar un poco este tema. El sacramento de la unción de los enfermos
Es el sacramento que fortalece la fe del anciano o enfermo que lo recibe. Recuerden que la unción de los enfermos no solo es para un anciano, sino también es para un enfermo que en cualquier etapa de su vida ha desarrollado, ha contraído alguna enfermedad terminal, alguna enfermedad catastrófica o alguna persona que se encuentre en alguna etapa senil. ¿Sí? El, Mediante el sacramento de la unción de los enfermos se perdonan los pecados si éste está arrepentido, si la persona que lo recibe está arrepentida y no ha podido confesar. Le da salud al cuerpo si es que le conviene y lo conforta en su enfermedad o en la debilidad de su etapa senil o su vejez. El sacramento de la orden sacerdotal, por este sacramento, algunos cristianos son elevados a la dignidad de ministros sagrados de Jesús. Tal es el caso de los sacerdotes. El sacramento del matrimonio es el sacramento que santifica la unión de un hombre y una mujer y les da la gracia para formar una familia cristiana. El sacramento de la confirmación lo vamos a ver en la siguiente clase que tendremos, donde les explicaré un poco a profundidad el sacramento que ustedes van a recibir. Pero me gustaría que como introducción podamos conocer que dentro del sacramento de la confirmación encontramos los dones del Espíritu Santo. Pero, ¿qué son los dones del Espíritu Santo o cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo? Pues tenemos la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, piedad y temor a Dios. Cuando nosotros hablamos de la sabiduría, esta es la luz que se nos da a través de la capacidad para juzgar según Dios y también se recibe desde lo alto. El entendimiento es el don que agudiza la inteligencia para comprender las cosas divinas. El consejo actúa como un soplo en la conciencia. La fortaleza es un impulso sobrenatural que da vigor al alma. La ciencia, el don de la ciencia, ve las cosas como manifestaciones verdaderas y reales y nos despierta a la alabanza. El don de la piedad infunde en el creyente una nueva capacidad de amar y lo alimenta con sentimientos de comprensión, de tolerancia y de perdón. El don de temor a Dios infunde en el alma el temor filial, que es el amor de Dios. Recuerden que no hablamos de un Dios castigador, sino hablamos de un Dios de amor, ¿sí? Sin embargo, el temor a Dios es ese respeto, es esa dignidad que podemos tener ante un ser superior. Bien, les he dejado también una actividad interactiva que me gustaría que la puedan ir resolviendo de los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, en la parte inferior ustedes van a tener las palabras con las que van a ir completando estos espacios vacíos que se encuentran de color negro. Entonces, ustedes pueden ir, como van mirando, pueden ir completando cada uno de los espacios vacíos y luego le pueden ir dando en listo para que quede registrada su participación. Si no lo pudieron hacer, no pasa nada. Usted puede ir haciendo pausa en el video y puede ir completando para que vaya conociendo qué es lo que representa cada don. Bien, aquí tienen 7 actividades interactivas, que es completar los espacios con las palabras que se encuentran en la parte inferior. Luego les he dejado también una página, sí, donde ustedes van a poder tener un feedback nuevamente de los dones del Espíritu Santo. Entonces tienen que cliquear aquí sobre el link que les he dejado y van a encontrar una página que les va a dar información sobre los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien, entonces, luego de haber tenido o haber completado estas actividades interactivas, me gustaría clarificar un poco sobre cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos del don de la ciencia, este don, ¿sí?, nos permite acceder al conocimiento. Es la luz invocada por el cristiano para sostener la fe del bautismo. Entonces, mire qué importante es el don de la ciencia, ¿sí? Es el que nos permite acceder al conocimiento y es esa luz invocada por el cristiano para sostener la fe del bautismo. Número 2, cuando hablamos del don de consejo,
Es el saber decidir con acierto, el saber aconsejar a los otros fácilmente y en el momento necesario conforme a la voluntad de Dios. Entonces, seguramente a usted le ha pasado que algunos de sus compañeros o sus compañeras le pida algún consejo, le pregunta, mira, ¿tú qué opinas de esto? ¿Me puedes aconsejar sobre esto? ¿No es cierto? Entonces, usted después de la confirmación, usted va a tener el don de consejo, que es justo saber cómo aconsejar a los otros fácilmente y en el momento necesario conforme a la voluntad de Dios. El don de la fortaleza es el don que concede al cristiano la perseverancia y una fuerza natural, así también la fidelidad. El don de la inteligencia es el don que nos lleva al camino de la contemplación y el camino para acercarse a Dios. El don de la piedad es el corazón del cristiano que no debe ser frío ni indiferente. Es el calor en la fe y en el cumplimiento del bien. El don de la piedad se derrama sobre las almas. Continuemos. El don de la sabiduría es el que nos permite apreciar lo que vemos y lo que presentimos como obra divina, ¿sí? Bien, aquí igual les dejé un video súper cortito y muy interesante que me gustaría que lo puedan ver. Sí, el hipervínculo está, el vínculo está insertado. Usted puede darle clic sobre la presentación y puede acceder a este video que nos explica qué son y cómo se usan los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Bien, continuemos. Después de los dones del Espíritu Santo, que ustedes lo van a recibir en el sacramento de la confirmación, estos, estos dones también vienen unidos a los frutos del Espíritu Santo que se recibe en Pentecostés, ¿no es cierto? Entonces, estos dones, ¿sí? Son regalos de Dios y solo con nuestro esfuerzo no podemos hacer que crezcan o se desarrollen. Estos frutos necesitan de la acción directa del Espíritu Santo para poder actuar con ellos. Es decir, es complementario. Si solamente usted actúa y no tiene la acción directa del Espíritu Santo, los frutos no van a crecer, ¿sí? Pero si usted actúa y adicional a eso existe la acción directa del Espíritu Santo, entonces estos van a poder crecer y van a poderse desarrollar. Pero ¿cuáles son estos frutos del Espíritu Santo? Entonces, ¿sí? Los frutos que vamos a ver son 12. Y les voy a ir explicando a breves rasgos cuál sería la significancia de cada uno de estos. ¿Sí? Cuando hablamos del fruto del amor, es el primero de los frutos del Espíritu Santo. Es el fundamento y raíz de todos los demás. Aquí nosotros encontramos la caridad, el amor infinito, encontramos el amor al prójimo, es decir, todas las buenas acciones que usted puede encontrar, sí, o puede tener con otra persona. Esto también es un mérito para la vida eterna. Y recuerde que también es complementario a la felicidad. Es lógico también que en la caridad las personas puedan encontrar ese amor por el prójimo. Recordando que donde encontramos el amor al prójimo, encontramos a Jesús, ¿no? Y es la unión con la eternidad. Cuando hablamos del fruto de la alegría, este es el que emana espontáneamente de la caridad. Es como el perfume, es como la luz, es como el sol, como el calor, como el fuego, ¿sí? Que da un gozo profundo, producto de la satisfacción que tiene la victoria lograda sobre sí misma y de haber hecho el bien. Entonces, esta alegría no se apaga en las tribulaciones, crece por medio de ellas. Es una alegría que desborda. La paz. La verdadera alegría lleva en sí o nos lleva en sí a la paz, que es la perfección y lo que garantizaría la tranquilidad del goce de un objeto amado. ¿Sí? La paciencia. La paciencia siendo la vida una permanente lucha contra enemigos visibles e invisibles y contra fuerzas del mundo y del infierno, es necesario tener mucha paciencia para superar las turbaciones que muchas veces se pueden producir en nosotros y que no nos pueden dejar encontrar una armonía con las criaturas con las que tratamos, ¿no? Entonces,
muchas veces las diferencias individuales, las diferencias de personalidad, habrá personas con las que no podamos compaginar, ya sea por su carácter, por su educación, por sus aspiraciones, etcétera, pueden hacer que la persona se encuentre en un desequilibrio emocional. Y la paciencia sería como ese fruto que ayuda a autorregular y a poder encontrar una tranquilidad, una paz con sí mismo, poder encontrar una autorrealización, ¿sí? Bien, cuando hablamos de la longanimidad, este es el fruto que confiere al alma una amplitud de vista desde la generosidad, porque se puede hablar que desde aquí se va a esperar la hora de la divina providencia, el cumplimiento y los designios de este, ¿no? Entonces, es como ese coraje, es ese gran ánimo que una persona puede tener en las dificultades, que se oponen al bien y que es un ánimo sobrenatural y grande en concebir y en ejecutar las obras de la verdad. En psicología, por ejemplo, es la resiliencia, ¿no? La capacidad que las personas tienen para sobreponerse a sus problemas. Bien, sigamos con la benignidad. Esta es la disposición o el encontrar una indulgencia y la facilidad en hablar, en el responder y en el actuar. Se produce cuando un ser es benigno, teniendo, por ejemplo, un trato amable, un trato dulce con las demás personas, ¿sí? Y esto sería como el ser coherente con lo que hago y con lo que digo. Porque si usted trata bien solo a unas personas y mal a otras, entonces ya no sería un ser benigno, ¿sí? Es más bien la señal de santidad el poder tratar a todas las personas con justicia, con dulzura, con amabilidad, con paciencia, etcétera, ¿no? Bien, la bondad es un afecto que se tiene para beneficiar al prójimo. Es como el fruto de la benignidad, que está ahí para los que sufren y necesitan ayuda. La bondad es el efecto de la unión del alma con Dios. Es la bondad infinita infundida por el espíritu cristiano sobre el prójimo, haciendo el bien y sanando a imitación de Jesucristo. Entonces es como ver en ese prójimo, en esa persona que necesita, ver a Jesucristo mismo y ayudarle, ¿no? Bien, la mansedumbre. La mansedumbre es la que se opone a la ira, al rencor, se opone muchas veces a esas ganas de vengarse, a las ofensas, al responder con una ofensa, etcétera, ¿no? La mansedumbre hace al cristiano una paloma sin hiel, es decir, un cordero sin ira, una persona dulce, una persona que mide sus palabras para no lastimar al otro, una persona que tal vez no es prepotente, que no hiere al otro con sus palabras, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la mansedumbre. La fidelidad es mantener la palabra dada, ser puntuales en los compromisos y en los horarios. Es una virtud que glorifica a Dios y que es verdad y que es una verdad ante Él, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, prometiste cumplir que ibas a asistir a una clase, que ibas a asistir a un lugar, que ibas a asistir, no sé, a una alabanza de Dios, a un encuentro, y llegas tarde, entonces, primero estás siendo descortés con esa persona o con las personas que quedaste. Y luego, no estás siendo fiel porque habías quedado en algo, ¿sí? Y no estás cumpliendo. Entonces, es como esa falta de sencillez que Jesucristo sugiere en los evangelios, ¿no? Entonces, esto muchas veces genera o induce a que las personas de tu grupo social o de tu colectivo social tenga incertidumbre sobre lo que tú has prometido, sobre lo que tú has dicho que vas a hacer. Entonces, por eso es muy importante la fidelidad. La modestia, como su nombre lo dice, pone el no, pone el modo, es decir, regula la manera apropiada y conveniente en el vestir, en el hablar, en el caminar, en el reír, en el jugar, etcétera, ¿no? Es como ese reflejo de la calma interior de una persona, ¿sí? En la que se mantienen nuestros ojos para que no se fijen o no salgamos hacia cosas vulgares e indecorosas, ¿no? Más bien la modestia es como ese reflejo de la pureza del alma que armoniza nuestros labios uniendo a la sonrisa de la simplicidad y la caridad, excluyendo todo lo áspero y lo mal educado que puede existir en una persona o en un ser humano.
La continencia. La continencia es el orden interior del hombre y de la mujer o del ser humano, ¿no? Y como indica su nombre, es lo que contiene los justos límites, o sería como el justo medio, que diría Platón. Entonces es justo el encontrar la satisfacción en los instintos del hombre, pero saber hasta dónde se tiene que ir, ¿sí? No transgredir o no pasar esa línea que divide el bien y el mal. La castidad. La castidad es la victoria conseguida sobre la carne y que hace del cristiano un templo vivo del Espíritu Santo. Entonces el alma casta, ya sea virgen o casada, porque también existe la castidad conyugal, ¿no? Como ustedes conocen. Bien, vamos a continuar. Les he dejado igual un pequeño video en el que ustedes pueden reforzar o tener un feedback, ¿sí? Sobre los frutos del Espíritu Santo. Entonces, son los frutos del Espíritu Santo, que son y para qué sirven, que me gustaría que ustedes puedan verlo, ¿no? Bien. Entonces, chicos, vamos a quedarnos hasta ahí. El tiempo que queda, me gustaría que lo utilicen para poder resolver el control de lectura o el control de esta explicación súper corta explicación que les he podido dar a través de este video, y para que ustedes puedan ir registrando cada una de sus participaciones. Recuerde que la participación la hacen en Mil Aulas, justo donde dice control de lectura, y la van a hacer por el curso en el que están matriculados en el colegio, no por cómo se les fue dividiendo en la catequesis, sino por cómo ustedes fueron matriculados en el colegio o en donde ustedes están en Mil Aulas. Entonces entran a la clase de R, como ya les comuniqué anteriormente. Ahí hay un apartado que dice catequesis y por favor les pido que puedan ir desarrollando las actividades del control de lectura, y los que no pudieron responder y desean hacerlo, pues lo pueden hacer a través del foro que les dejé habilitado, ¿sí? Bien, que tengan una bonita tarde, se me cuidan todos, recuerden no salir de casa y nos vemos la próxima semana con una nueva clase de catequesis.